Bienvenidos una vez más a este rinconcito de emociones, a este canal que busca tocar sus corazones y hacerles sentir cada fibra de su ser. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla y con las energías bien recargadas, porque hoy, prepúrense, que vamos a sumergirnos en una historia que Copyright Amme les va a poner la piel de gallina y les va a hacer soltar alguna que otra lagrimita. Su copyright, ya me conocen y saben que me encanta explorar esas historias que nos conectan con nuestra humanidad, esos momentos que nos recuerdan lo frágil, lo hermoso y lo valiosa que es la vida. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Dos nombres que quizás no les suenen de primera, pero que les aseguro que en cuanto conozcan su historia, no los van a olvidar jamás. Su historia es un torbellino de emociones, un laberinto de amor, copyright vida, esperanza y resiliencia. Es una historia que nos confronta con nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades y nuestras propias capacidades para amar y perdonar. Antes de empezar, quiero invitarlos a que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. AQ encontraru en historias que les harán reír, llorar, reflexionar y sobre todo, sentirse acompañados más menos a dos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora sin mu ese preúmbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Alil y Esla. Preparen sus más menos vuelos, porque la emoción superíndice 3N estu, a flor de piel. La historia de Alil y Esla comienza en un pequeño más menos o pueblo, rodeado de montaña más menos así con un cielo azul que parecua no tener fin. Este pueblo, llamado Güzelyurt, que en turco significa tierra hermosa, era un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, donde las estaciones marcaban el compás de la existencia y donde las tradiciones se transmitían de generación superíndice 3N en generación superíndice 3N. Ambos crecieron juntos, jugando en las calles empedradas, compartiendo secretos y más menos ando con un futuro juntos. Desde New más menos os, se habían enamorado, un amor puro, inocente y que parecua destinado a durar para siempre. Recuerdo que cuando eran New más menos os, Esla siempre esperaba a Alil a la salida de la escuela. Él, una más menos o mayor, se aseguraba de que ella llegara segura a casa. Compartían caramelos de menta que compraban en la tienda de la esquina y se contaban historias inventadas sobre los animales que veían en el camino. Esla, con sus trenzas casta o más menos así sus ojos brillantes, siempre tenua una sonrisa para Alil. Él, por su parte, la protegua de los New más menos os traviesos que intentaban robarle sus canicas. Era una amistad que florecua con la inocencia de la infancia y que, sin saberlo, se transformaba en un amor profundo y verdadero. Alil, con su sonrisa lida y su mirada protectora, siempre estaba ayu para Esla, una joven llena de vida, con una energía contagiosa y un corazón superíndice 3N enorme. Él era el chico tranquilo y reflexivo, ella la chica aventurera y apasionada. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, como el sol y la luna, el día y la noche. Alil trabajaba en el taller de su padre, un artesano de madera reconocido en todo el pueblo. Esla, en cambio, ayudaba a su madre en la panadería familiar, donde horneaban el pan ese delicioso de la región superíndice 3N. Sus vidas, aunque sencillas, estaban llenas de amor y alegría. Con el paso de los más menos os, su amor se fue fortaleciendo, madurando como un buen vino. Se convirtieron en el apoyo incondicional el uno del otro, en el refugio en los días grises y en la celebración superíndice 3N en los momentos felices. Se rehuían juntos de las torpezas del dúa a dúa, se consolaban en los momentos de tristeza y se animaban a perseguir sus más menos os. Alil admiraba la pasión superíndice 3N de Esla por la vida, su capacidad para encontrar belleza en las cosas simples. Esla, a su vez, amaba la bondad de Alil, su paciencia infinita y su capacidad para hacerla sentir segura y protegida. Decidieron construir una vida juntos, un hogar lleno de amor, risas y más menos os compartidos. Se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado, rodeados de sus familiares y amigos, prometió copyright dose amor eterno. Recuerdo el día de su boda como si fuera ayer. El sol brillaba con fuerza, las flores adornaban la plaza del pueblo y la música tradicional resonaba en el aire. Esla, vestida de blanco parecua unu con diéresis en gel. Alil, con su traje azul marino, no pudo dejar de mirarla con admiración superíndice 3N.
Fue una ceremonia emotiva, llena de lágrimas de alegría y promesas de amor eterno. Los primeros aún más menos de matrimonio fueron pura felicidad. Trabajaron duro, construyeron una hermosa casa, una cava más menos de madera con un jardín lleno de flores de colores, y al poco tiempo, recibieron la bendición superíndice 3N de convertirse en padres. Su hija Elif fue la luz de sus ojos, el fruto de su amor y la razón superíndice 3N de su existencia. El nombre Elif significa delgada y elegante en turco y la pequeña más menos desde el primer dúa, encarnu superíndice 3 a la perfección superíndice 3 en ese significado. Alil y Esla se desvivieron por ella, brindándole todo el amor y la atención superíndice 3N que necesitaban. Le cantaban canciones de cuna por las noches, le contaban historias antes de dormir y la llevaban a pasear por el bosque los fines de semana. Elif creció superíndice 3 sana y feliz, rodeada del amor de sus padres y de una familia unida. Era una niña más menos curiosa y despierta, con una imaginación superíndice 3N desbordante y una sonrisa contagiosa. Le encantaba jugar en el jardín, correr tras las mariposas y escuchar las historias que le contaban sus abuelos. Alil le enseñó más menos con diéresis superíndice 3 a tallar figuras de madera y Esla le enseñó más menos con diéresis superíndice 3 a hornear galletas. Era una niña más menos amada por todos, un rayo de sol en la vida de sus padres. Pero la vida, como sabemos, es llena de sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. Un día, la tragedia golpeó superíndice 3 a la puerta de Alil y Esla. A Elif le diagnosticaron una enfermedad incurable, una forma rara de leucemia que afectaba a niños más menos pequeños más menos. El mundo se les vino abajo. La noticia fue un mazazo que los dejó superíndice 3 sin aliento, sumidos en la desesperación superíndice 3N y el miedo. No entendían por qué copyright a ellos, por qué copyright a su hija, por qué copyright a una niña más menos inocente. La vida, que hasta entonces había sido un cuento de hadas, se transformó superíndice 3 de repente en una pesadilla. A partir de ese momento sus vidas cambiaron por completo. Dejaron de lado sus propios sueños más menos y ambiciones para dedicarse por completo al cuidado de Elif. Alil cerró superíndice 3 el taller de su padre y Esla dejó superíndice 3 de hornear pan. Su mundo se redujo a hospitales, mucopirráiticos y tratamientos. La llevaron a los mejores mucopirráiticos, buscaron tratamientos alternativos, hicieron todo lo que estaba a su alcance para intentar salvarla. Consultaron a especialistas en Estambul, viajaron a Europa en busca de una cura experimental. Pero la enfermedad era implacable y a pesar de todos sus esfuerzos, el estado de Elif empeoraba dúa tras dúa. La pequeña más menos que antes era un torbellino de energua, se debilitaba cada vez más. Alil y Esla se aferraron a la esperanza, a la fe y al amor. Se turnaban para cuidar de Elif, para leerle cuentos, para cantarle canciones, para hacerla reír, para que olvidara por un momento su dolor. Le demostraban constantemente lo mucho que la amaban y le hacían sentir que no estaba sola. Transformaron la habitación superíndice 3N del hospital en un hogar, llenándola de juguetes, libros y fotografías. Le organizaban pequeño más menos fiestas de cumpleaños más menos invitando a otros niños más menos del hospital para que Elif se sintiera acompañado más menos hada. Elif, a pesar de su enfermedad, se mantuvo fuerte y valiente. Siempre tenua una sonrisa para sus padres y una palabra de aliento para quienes la rodeaban. Su fortaleza era una inspiración superíndice 3N para todos. Aprendió superíndice 3 a dibujar y a pintar, expresando a través copyright S del arte sus sentimientos y emociones. Sus dibujos, llenos de color y fantasía, eran un reflejo de su alma pura e inocente. A pesar del dolor, nunca perdió superíndice 3 la esperanza de curarse y de volver a jugar en el jardín. Pero el tiempo pasaba inexorablemente y la salud de Elif se deterioraba cada vez más. Alil y Esla sabían que el final estaba cerca. Se prepararon para lo inevitable, aunque nunca se estuvo realmente preparado para perder a un hijo. Pasaron los últimos días junto a Elif, abrazándola, besándola, diciendo copyright-dole lo mucho que la amaban. Le prometieron que siempre la recordarían y que su amor viviría para siempre en sus corazones. Le contaron historias sobre su futuro, sobre los viajes que harían juntos, sobre los logros que alcanzaría. Querían que supiera que aunque su vida fuera corta, había sido llena de amor y felicidad. El día que Elif murió superíndice 3, el cielo se oscureció superíndice 3. El mundo pareció superíndice 3 detenerse. Alil y Esla sintieron que una parte de ellos se había ido con ella.
El dolor era insoportable, un vacuo que parecía imposible de llenar. Se abrazaron, lloraron juntos y se consolaron mutuamente. Sabían que tenían que ser fuertes el uno para el otro, que tenían que seguir adelante por Elif, que tenían que honrar su memoria. El funeral de Elif fue un evento triste y conmovedor. Todo el pueblo se reunió superíndice 3 para despedirla y para mostrar su apoyo a Alil y Esla. Las calles se llenaron de flores blancas y velas, símbolos de pureza y esperanza. Después copyright ese de la muerte de Elif, Alil y Esla se sintieron perdidos y desorientados. El dolor los consumó por dentro. Se alejaron de sus amigos y familiares, se encerraron en sí mismos y se dejaron llevar por la tristeza. Su matrimonio se resintió superíndice 3, la comunicación superíndice 3 se rompió superíndice 3 y la distancia entre ellos se hizo cada vez mayor. Ya no se reían, ya no se abrazaban, ya no se miraban a los ojos. Parecua que el amor que una vez los unió superíndice 3 se había desvanecido. Alil se refugió superíndice 3 en el trabajo, pasando horas en el taller tratando de olvidar su dolor. Esla, en cambio, se encerró superíndice 3 en casa, reviviendo una y otra vez los recuerdos de Elif. Pero a pesar de todo, en el fondo de sus corazones sabían que no podían rendirse. Sabían que Elif no querría verlos tristes y destruidos. Sabían que tenían que encontrar una manera de sanar, de superar su dolor y de reconstruir sus vidas. Un día, mientras ordenaba las cosas de Elif, Esla encontró superíndice 3 un dibujo que la pequeña más menos había hecho poco antes de morir. En el dibujo aparecían Alil y Esla tomados de la mano, sonriendo y rodeados de flores. Al ver el dibujo, Esla sintió superíndice 3 una punzada en el corazón superíndice 3N y se dio cuenta de que tenía que hacer algo para salvar su matrimonio. Poco a poco comenzaron a abrirse el uno al otro, a hablar de sus sentimientos, a compartir sus recuerdos de Elif. Se sentaban juntos en el jardín, recordando los momentos felices que habían vivido con su hija. Se dieron cuenta de que a pesar de la copyright dida, seguían amándose profundamente. Descubrieron que el dolor era una herida profunda, pero que el amor era el bálsamo que podía curarla. Juntos decidieron buscar ayuda profesional. Asistieron a terapia de pareja y aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus emociones y a apoyarse mutuamente. Se dieron cuenta de que el dolor no tenía que separarlos, sino que podía unirlos a UNMU, aprendieron a perdonarse a sí mismos por los errores que habían cometido y a aceptar la copyright dida de Elif como parte de su historia. Empezaron a dedicar tiempo a actividades que disfrutaban, a viajar, a pasar tiempo con sus amigos y familiares. Alil volvió superíndice 3 a abrir el taller y Esla comenzó superíndice 3 a hornear pan de nuevo. Poco a poco fueron recuperando la alegría de vivir. Decidieron adoptar a un new más menos o copyright fano, brindándole el amor y la atención superíndice 3N que tanto necesitaba. Honraron la memoria de Elif creando una fundación superíndice 3N en su nombre. La fundación superíndice 3N se dedicaba a ayudar a new más menos os con enfermedades terminales y a apoyar a sus familias. A trabu copyright S de la fundación superíndice 3N, Alil y Esla encontraron un propio superíndice 3 sito en sus vidas, una manera de canalizar su dolor y de hacer una diferencia en el mundo. Descubrieron que a pesar de la copyright dida, podían seguir amando, seguir ayudando y seguir inspirando a otros. La historia de Alil y Esla es una historia de amor incondicional, de copyright dida devastadora, de dolor profundo y de resiliencia admirable. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a amar a perdonar y a vivir con intensidad. Nos enseña más menos a que el dolor, aunque inevitable, puede ser transformado en una fuerza poderosa para el bien. Hemos recorrido un camino lleno de emociones hoy, ¿verdad? La historia de Alil y Esla nos enseña más menos a que, incluso en los momentos oscuros, el amor puede ser un faro de esperanza. Nos recuerda que la copyright dida, aunque dolorosa, puede transformarse en un legado de amor y servicio. Y sobre todo nos muestra la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar un nuevo significado a la vida. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre nuestra capacidad para amar y perdonar. Gracias de todo corazón superíndice 3N, por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo.
Espero que esta historia les haya tocado el corazón superíndice 3N y les haya hecho reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de vivir cada día como si fuera el último. Ahora me encantaría saber qué copyright les pareció superíndice 3 esta historia. ¿Les conmovió superíndice 3? ¿Les hizo reflexionar? ¿Conocen alguna historia similar? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus sentimientos. Me gustaría saber si esta historia les ha inspirado de alguna manera y si les ha ayudado a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta inspiradora historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que encontraron historias que les harán reír, llorar, reflexionar y sobre todo, sentirse a compau más menos a dos. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.